¿Pero será usted capaz de abrirla? Oh, sí. He abierto ya unas cuantas a lo largo de mi vida. No es más que un simple ejercicio de presión contra presión. Ahí va eso. ¡Qué bárbaro! Tiene usted unos pulgares de campeón. Solía jugar mucho al tenis. Traiga las copas. Enseguida. Venga, venga, las copas. Ay, qué guapa era, ¿verdad? Pero aquí no estamos para hablar de lo guapa que era Marilyn Monroe, que lo era, sino de lo que está bebiendo en esa escena, vino espumoso. Vamos a hablar de los vinos espumosos producidos en el llamado viejo mundo del vino. En 1999 un chico de Valladolid suspende el BUP y le toca ir a la cafetería de su hermano a trabajar en lugar de ir a Salou con sus compañeros. Allí descubrió que le molaba el vino y no tardó en estudiar enología para trabajar en bodegas. Ahora intenta contar su verdad sobre el vino de una forma fácil y divertida. Si usted tiene alguna duda sobre vinos y lo encuentra, quizá pueda contratarlo. Territorio Vino. Francia tiene 3 grandes zonas de producción de vino espumoso. La más importante es la región de la Champaña, donde se elabora el famoso champán. Es muy habitual que mucha gente a toda elaboración espumosa la llame así, pero realmente solo se puede utilizar esa palabra y el término método champanois cuando está elaborado en esa región de Francia. Se encuentra muy al noroeste del país y además es una región que es la única que puede decir que solamente elabora vino espumoso, es decir, no vas a encontrar nunca ni un vino blanco seco, ni un dulce, ni un tinto elaborado en esa región. Toda la región se dedica simplemente a elaborar champán y además lo hacen muy bien, principalmente de 3 variedades, Chardonnay, Pinot Noir y Meunier. El término cremant lo que nos está indicando es un vino producido en Francia, en una región, como quien dice, diferente a la de champán, y además suele tener la característica de ser menos burbujeante, con una burbuja menos intensa. Los más famosos son los de la Alsacia, Borgoña, Limoux y el Valle del Loira. En Saumur los espumosos más distinguidos son los de la variedad Chardonnay, Chenin Blanc y Cabernet Franc. También elaboran espumosos tintos, únicamente con Cabernet Franc. En una región cercana, en la región de Vouvray, solo elaboran vinos blancos espumosos y solo con una variedad, la Chenin Blanc. Y todos ellos elaborados bajo el método tradicional. Básicamente consiste en que al vino base se le añade azúcar y levadura y todo el proceso sucede en la botella, que es la misma que luego nos va a llegar a nosotros a casa. Sin duda alguna, el vino espumoso de referencia del mercado nacional es el cava y en otros muchos países donde también es una bebida muy importante y apreciada. Pero no todo el cava es catalán, como mucha gente piensa. Si es cierto que el corazón del cava podríamos decir que es la localidad de Sant Sadurní d'Anoia, que es el mayor productor. Pero también en otras zonas de Cataluña se produce cava, y no solo en Cataluña. También hay cava elaborado en Álava, también en Badajoz, en La Rioja, en Navarra, incluso en Valencia o en la provincia de Zaragoza. Y todos ellos amparados por la marca de calidad cava. Más que una zona de producción, que también es importante, es unas condiciones climatológicas que se pueden dar y también un método de elaboración con unas variedades comunes. Las variedades para elaborar este cava son la Macabeo, Sarelo y Perelada. Podríamos decir que es la tríada clásica del cava, pero se han ido introduciendo otras variedades también para utilizar en estos vinos espumosos. También se puede utilizar Malvasía, Chardonnay, Garnacha tinta, se puede utilizar también porque también cavas rosados, no todos van a ser blancos, no tiene por qué, Monastrell, Pinot Noir y Trepat. También tienen que tener una cosa en común todos ellos. Están elaborados siempre también por el método tradicional, igual que los diferentes tipos de espumosos que hay en Francia. Pero no son los únicos vinos espumosos los elaborados bajo la marca Cava en el panorama vinícola español. También hay muchas zonas de vinícolas españolas, muchas denominaciones de origen que admiten la elaboración de vinos espumosos, igual que blancos, rosados, pues muchas lo amparan, muy diferentes y todas fantásticas. Seguramente, si quitamos a un lado el cava, el espumoso más famoso que hay en el panorama nacional sean los espumosos de rueda. En Italia hay 3 grandes zonas de producción del vino espumoso, y las 3 además están al norte del país. La primera, al noroeste, es la región del Asti. Se elabora con una única variedad, la variedad Moscato, y en 2 tipos diferentes. Por un lado tienen el espumante, que es con más carga de burbuja, y el frisante, que tiene menos burbuja, pero los dos se elaboran bajo el mismo principio de elaboración, el método Asti, que denominan. Básicamente es como un método tradicional, es decir, sucede todo en la botella con una peculiaridad.
En los métodos tradicionales lo que se hace es, a un vino ya seco, como quien dice, se le añade azúcar y levadura y se pone el tapón. Aquí no, en este sistema lo que hacen es que encierran el producto a mitad de fermentación, es decir, con algo de azúcar para que termine la fermentación dentro. En Italia hay 3 grandes regiones productoras de vino espumoso. Las 3 se encuentran al norte del país. Al noroeste está la región del Asti. Lo elaboran con una única variedad, el moscato, y 2 tipologías diferentes. El espumante, que es más tipo como el espumoso de otros países, y la variedad de tipo frisante, que tiene menos carga de burbuja. Pero las 2 deben estar elaboradas de la misma manera, con el método Asti. Básicamente es un método tradicional como el que se elaboran los cavas o los champanes o los cremant, pero con la peculiaridad que en vez de añadirse azúcar se tiene que hacer con el azúcar que venía de la propia uva. En las regiones del Véneto y Friuli, en el mar Adriático norte, se elabora el famoso Prosecco, principalmente con una variedad, la variedad blanca glera. Y además el Prosecco no se elabora nunca bajo el método tradicional, sino bajo el método Charmat o Grand Vas. Consiste en que todo el proceso ese de fermentación se hace en depósitos grandes y después que se ha hecho esa segunda fermentación ya es cuando pasa a su envasado. Y claro, como no, que algunos lo estaba echando en falta ya, en los vinos italianos el famoso Lambrusco. Aunque no os equivoquéis, muchachada, la mayoría del Lambrusco que compréis en los supermercados no es Lambrusco de verdad. Es una elaboración muy similar a la del Lambrusco, pero que no está elaborado en esa región de producción. Además, lógicamente allí eso lo persiguen mucho, pero la mayoría de todo ese producto barato al que llamáis Lambrusco está producido en España, casi todo. Es un vino muy barato, gasificado, básicamente. Lo que es el Lambrusco, el de verdad, el rico, se elabora en el interior del norte de Italia, en las regiones de Parma y Bolonia, y se llama Lambrusco porque está elaborado con esa variedad. El vino espumoso elaborado en Alemania se denomina Sekt o Schaumwein, que yo creo que ellos mismos inventaron la palabra Sekt porque esa palabra no la saben decir casi ni ellos. La realidad es que principalmente ese Sekt alemán está elaborado con vino base traído, importado de España, Francia o Italia, que luego lo que hacen allí es hacerle la segunda fermentación bajo el sistema Grand Vas, en grandes depósitos. Pero también hay Sekt totalmente elaborado, todo el proceso en Alemania. En la etiqueta en ese caso va a poner Deutscher Sekt. Y el más prestigioso es el elaborado con la variedad Riesling. Con 3 variedades, que como siempre se me han olvidado. Es una maldición, macho. Puta vida, tete. Se elabora el famoso, pues tan famoso si no te lo sabes no será, pardal.